Bueno, primero, muchas gracias a los ejecutivos de ALMA por permitirnos estar a todos acá. Es un gusto rever a los amigos almáticos cuando vemos correos por todos los lados, y digo amigos almáticos presentes. Estamos en nuestro grupo acá y nos pusimos a analizar en relación a las competencias, pero desde el punto de vista de la propia Academia Latinoamericana de Medicina, en el estudio publicado en la revista Panamericana, nos dicen cuáles son las competencias que debe tener un estudiante de medicina: aprender a aprender, integrar y ampliar el conocimiento, comunicarse. La parte de comunicación con el adulto mayor tal vez es una de las cosas más importantes con los estudiantes en pregrado. Nosotros en Ecuador debemos estudiantes desde semiología. La primera tarea que mandamos a hacer es la biografía de su paciente para que aprenda a comunicarse, pensar críticamente y razonar. Y esa es la importancia del proceso de la mujer, como ya nos dijeron los días anteriores. Relacionarse con el equipo de salud y la sociedad. Nosotros los geriatras tenemos que entender, y nuestro estudiante debe comprender, que el manejo del adulto mayor no es solo. Nosotros trabajamos, como ya se ha dicho, un equipo interdisciplinario y hasta una metadisciplinaridad, como nos comentó ahora el profesor Luis. Responsabilizarse de su persona y su aprendizaje y su papel social. ¿Cuál es el vínculo del estudiante de medicina con la atención primaria de salud? Es la pregunta que debemos hacer. Dentro de en el estudio UTI nos hablan de las diferentes competencias. Demostrará comprensión en la biología del envejecimiento, demostrará suficiente conocimiento en la demografía, sociología, psicología y epidemiología de los diferentes sectores donde trabajan. Nosotros en investigación no tenemos un estudio adecuado en nuestra región. Si ustedes ponen a ver cuál es la epidemiología del Ecuador, no se tiene. Demostrará suficientes conocimientos en la fisiología, comprenderá la relación compleja existente entre el proceso patológico y la manera de enfermar en el adulto mayor. La manifestación clínica. Nosotros sabemos que la manifestación clínica en el adulto mayor es atípica y nuestro estudiante empregado sí debe entenderlo. Dentro de los del UTE dice la información precisa. Hay que obtener y realizar una buena historia clínica pediátrica. La elaboración de un listado de problemas. A veces cuando llega el estudiante y nosotros nos ponemos a desarrollar el problema, son como 20 problemas, y los estudiantes, si es que ya llegaron muy tarde en el 9º o 10º semestre, para ellos es un susto identificar esos 20 problemas. Pero si es que nuestro estudiante ingresa desde antes, desde los primeros niveles, séptimo semestre, y nosotros damos la valoración pediátrica desde el séptimo semestre, ellos ya van a comprender de mejor manera eso. Aplicarán los principios de la gestión de la enfermedad compleja, es decir, la gestión de casos, sobre todo desde las emergencias. Demostrará su comprensión de la ética médica. Eso es un importante, fundamental, porque nosotros tenemos que identificar qué paciente tenemos, cuándo, y lo más difícil en geriatría es identificar cuál es el paciente que está en fase final de vida o cuál es el paciente que tiene que ir a cuidados paliativos, y eso deben entenderlo desde pequeños. En el estudio Delphi, que es un estudio que tuvieron 3 sesiones, llegaron a las siguientes necesidades de competencia: respeto al paciente, principios del envejecimiento, enfermedades comunes, resultados de la evaluación geriátrica, uso de competencias como habilidades, asuntos éticos, atención sanitaria en todos los ámbitos, porque adultos mayores tenemos nosotros en todos los ámbitos, en la comunidad, hospitalización, centros de larga estancia, terapia intensiva, es decir, en todo lado existirá siempre un adulto mayor. Aspectos regionales de la atención sociosanitaria, eso es importante. Una cosa son las grandes ciudades y otra cosa son las provincias. Nosotros en el posgrado ahora estamos recibiendo, y les sucederá a todos ustedes lo mismo, estudiantes de medicina de otras ciudades en donde no tienen la infraestructura que tenemos en las grandes capitales. En un estudio publicado recientemente en la Sociedad Española de Pediatría, en donde si nosotros nos podemos saber prácticamente las mismas competencias, ¿sí? En las recomendaciones de la Asociación Americana de Geriatría dice que el manejo de la medicación, esto es
nosotros nos hacemos el análisis y decimos, el estudiante de medicina en farmacología tiene que tener conocimientos del envejecimiento, sí, porque ellos son los prescriptores, ellos tienen que saber la fisiología del envejecimiento, capacidad de autocuidado. Nosotros tenemos que enseñar hasta a nuestros propios estudiantes cómo nosotros nos cuidamos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a tomar un vaso de agua en cuanto estamos en la consulta? Dicen que la enseñanza va por modelaje. El médico también tiene que modelar hacia ese sentido también. Cuidados hospitalarios en las personas mayores, trastornos cognitivos. La parte cognitiva es fundamental que los estudiantes aprendan a entender. Y es por eso que introduciendo nosotros desde pregrado, desde las bases, la parte de valoración geriátrica es fundamental. La planificación de los cuidados y cuidados paliativos. El cuidado paliativo es una de las cosas que está creciendo, pero si nosotros vamos viendo cuáles son las competencias de los curriculares de las diferentes universidades, no consta ontología, no consta cuidados paliativos, no consta pediatría, y esa es una lucha que nosotros tenemos que alcanzar. Dentro de los canadienses sugieren como competencia el conocimiento, el deterioro cognitivo, la valoración funcional, las caídas, el manejo de medicamentos que se van repitiendo, biología del envejecimiento y los síndromes geriátricos, sino que ellos le dan más énfasis a la incontinencia urinaria y a la planificación de la atención en salud. Esto dentro de la propia ALMA y la OPS-OMS se hizo en el 2005, y un análisis que nosotros hacíamos en el grupo es, dentro de la redacción de este documento, ALMA y OPS nos dice que esperaban que en 10 años ya haber solucionado la situación en Latinoamérica. La propuesta de ellos era esta, porque la propuesta que yo les decía a mis estudiantes, y todos les decimos a nuestros estudiantes, en 10 años, 20 años tú vas a tratar a un adulto mayor, ¿qué conocimiento tienes? Lo dificultoso que nosotros vemos desde Latinoamérica para poder incluir todas estas competencias es el cómo hacer. Y eso esperamos como grupo y como academia salir de aquí con ese conocimiento. Que ustedes nos enseñen el cómo incluir todas estas competencias en los 10 semestres de la Facultad de Medicina. Yo creo que si eso tiene nuestro libro, alcanzaremos todo. Y para concluir, la disponibilidad de materiales, recursos docentes en ABP y con el aprendizaje basado en casos. Dentro de los servicios que nosotros tenemos, son servicios creados a la fuerza, no son servicios diseñados dentro de los hospitales. Nosotros hemos ido haciendo, y en el momento que nosotros recibimos un estudiante, tenemos que enseñarle por medio de un caso problema el cómo él va a ir comprendiendo esa fisiología, esa farmacocinética, esa farmacodinamia. Y otra cosa que nosotros, dentro de este proceso de ABP, nosotros debemos proponer a las universidades la parte de la consultoría. Sabemos que no existimos muchos geriatras, pero debe existir un consultor de geriatría en los diferentes casos. Porque si bien es cierto, el neurólogo hablará de la neurología, pero el neurólogo tendrá que entender las especificidades del envejecimiento, de la fisiología y todas esas cosas. La creación de mecanismos para la educación en pregrado desde las ciencias básicas, la parte preclínica y clínica. El establecimiento del sistema de evaluación de enseñanza, que esa es otra de las cosas. Ahora en el Ecuador también se hace la prueba preingreso. Y dentro de la prueba preingreso al posgrado consta ya la parte de la geriatría. Dentro de la parte, al final, luego para ir a la rural, el médico tiene que tener conocimiento y ya constan cuestionarios de envejecimiento en esa parte de ahí. Contacto continuo con la comunidad con visión de prevención y cuidado. Nosotros debemos proponer dentro de la malla curricular, sobre todo en los primeros niveles, la atención primaria direccionada también hacia el envejecimiento.
porque hemos tenido, y se ve que en Latinoamérica existe ese problema. La asistencia durante todo este periodo ha sido materno-infantil. El cómo introducir en atención primaria, eso nosotros tenemos que ir colocando, y justamente a través de los casos, desde manera temprana. Y la sensibilización en relación a los cuidados al final de la vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen nuestros adultos mayores, las familias y toda la gente cuando llega al hospital de emergencia? Le atiende el equipo de gestión, le dice: señores, su familiar, no hay mayor cosa por hacer desde el punto de vista hospitalario, llévenlo a domicilio. ¿Nuestro estudiante tiene contacto con eso? Entonces, la conclusión nuestra como grupo es que tenemos que sensibilizar, que geriatrizar para las universidades. Muchas gracias. De interés para compartir con ustedes y preguntarles también a ustedes si les parece algo factible. A veces es difícil decir, bueno, como la Universidad a veces Javeriana, que decía teníamos 5 horas, ahora tenemos 100 horas. Pero para tener 100 horas vos tenés que sacar otras cosas. Entonces ahí viene la dificultad con los que organizan la carrera de la. Pero una de las cosas que nosotros propiciamos es traer a eso que comentó acá Patricio del consultor. O sea, en toda hacer algo totalmente transversal. Desde que anatomía también tiene que decir algo vinculado con el adulto mayor. Y trabajar de manera como consultor, quizás uno no va a dar la charla, pero sí le va a dar estrategias y herramientas de anatomía, de fisiología, de farmacología, de qué cosas del adulto mayor son importantes. Y quizás participando con algún casito clínico que dure poco tiempo, pero en definitiva es muy motivador, eso mismo, motivar en los alumnos. Muy interesante, doctor. Gracias. Mirando pues los modelos de competencias, yo creo que debe diseñarse una metodología para el abordaje hacia la geriatría en pregrado. Lo primero es que no podemos desconocer el proyecto institucional de la universidad dentro del marco que va a acercarse a lo que le vamos a enseñar al estudiante de pregrado. Después tiene que ser el programa de medicina, en qué momentos está idealizando, dónde va a colocar el cuidado del ciclo vital del anciano, ¿sí? En qué momento va a estar y cómo podría ser la introducción de esos instantes en donde los vamos a sensibilizar. Entonces, pues tener en cuenta que las competencias en pregrado existen unas básicas generales, ahora que estamos pues hablando de esas específicas de geriatría, y pueden haber adicionales que los centros de práctica nos pueden dar un plus adicional, porque es que en ese centro tiene énfasis en caídas o tiene énfasis en demencias. Entonces puede ser un carácter adicional que justo ese estudiante de medicina gana para su práctica diaria posterior. También, pues otra de las características que también hay dentro de estos modelos es que a veces damos toda la geriatría transversalmente. En 1 o 2 semestres nosotros les enviamos una encuesta, pues por el tiempo no les mostramos algunos apartes, pero la mayoría se dan en máximo 2 semestres todo el contenido de geriatría, y muy pocas universidades en pregrado dan a nivel longitudinal durante toda la carrera. Eso puede tener ventajas, desventajas. Sería importante analizarlo al interior de cada programa. Y por último, para facilitar cómo escribir las competencias en pregrado, definitivamente, como les dan a uno listas y listas, creo que es mucho más sencillo que hagamos unos ejes, ¿sí? Unos 5 o 7 ejes puntuales, y sobre esos que se va a desarrollar depende de la experiencia, depende de la situación del país, depende de muchas cosas. Que yo creo que los ejes podrían ser fundamentos básicos, que es envejecimiento, sensibilidad. Muchas veces se nos olvida, y una queja que hay en uno de los artículos es que no les enseñamos, los estudiantes no los tomamos como sujetos como ellos mismos se envejecen, ellos mismos se enferman, pues hay que enseñarles a reconocer su propio envejecimiento. Es una estrategia que nosotros hacemos en la primera clase de geriatría en medicina, el 3er semestre. Primero veamos mitos y realidades del envejecimiento, y veamos el envejecimiento del estudiante, de su familia, y ya después vemos los pacientes. El segundo eje son las herramientas, los otros fundamentos básicos tienen que ser comunicación, entonces,
El siguiente eje son las herramientas diagnósticas, la valoración geriátrica, qué son las escalas, las principales, ¿no? son 3, 4 las máximas. Ya después sí meternos un poco en patologías y ver los síndromes geriátricos, y a partir de ahí tomar algo que pues discutíamos ayer, que es importante, que es cómo cuidar el anciano sano, ¿sí? Porque es que todo es enfermo, pero es que pues un gran número de personas ancianas vienen sanas y buscan prevención, pero pues hay que darles herramientas. Y ahí sí después avanzar al anciano complejo y sus cuidados en todos los niveles asistenciales, y finalmente los cuidados de fin de vida y éticos, que complementarían al menos como una sensibilización a ese paciente anciano, que pues ellos van a atender y que pues realmente en atención primaria pues van a ser la herramienta. Gracias. ¿Y usted está en el mismo grupo? ¿Y eso quedó incluido en el grupo o no? No quedó incluido el voto de minoría, no su información. Bueno, nadie citó a Jesús, que su tesis era de esto al respecto. Se está guardando para los últimos minutos para rematar aquí Jesús. Ah, bueno, pero no salió así. ¿Quién? ¿Otra gente ya no del grupo? ¿No del grupo? No del grupo. ¿Comentario, pregunta, ataque personal o qué? Corto, por favor. Una pregunta es, en los muchachos cuando entran a pregrado, los primeros años en México son lo que llamamos las ciencias básicas. ¿Cuándo sería, ya en la clínica, que son de quinto semestre a décimo semestre, ideal la geriatría? Yo empecé a dar en quinto semestre hace 6 años, cambió nuestro plan y ahora lo doy en décimo semestre. En décimo semestre muchos chicos lo quieren salir y no ponen mucha atención, ya tienen un promedio que tienen con otras materias, pero también están mucho mejor preparados para recibir una instrucción. Y a los que les interesa, pues hablas ya con un premédico o cuasi médico, ¿sí? Cuando en quinto semestre puedes moldear a los alumnos, pero no saben de patología. Entonces, la pregunta es, ¿darla tempranamente o darla tardíamente esta asignatura? Por eso la necesidad del pensamiento horizontal. Por eso es lo que nosotros decimos que va desde lo básico, desde las ciencias básicas. Por ejemplo, semiología en la Universidad Internacional. Sí, en semiología en la Universidad Internacional yo doy el caso clínico, o sea, doy semiología geriátrica. En la Católica, en noveno, doy la parte de la parte de problemas, y en el décimo hablo sobre síndromes geriátricos. Entonces la necesidad y el estudio que te ponen tanto la OPS en las 60 horas que ellos colocan, lo colocan desde las bases. El problema es el cómo vamos a hacer por eso. eso el decano aquí suprimió que debería, ¿no es cierto? Ustedes punto. No hay consenso, no damos. A ver, ¿quién estaba? Usted y Jesús para remachar, como ladies first. No es por el machismo, sino que por derecho. La educación, también los modelos educativos tienen que ver con el contexto sociocultural donde uno está, y eso es claro, y cada país tiene que ir viendo según las políticas del país que hay, y además también, como decían acá, lo que quiere cada universidad. Yo soy una universidad privada, pero las preguntas siempre van lo mismo. A veces nosotros como geriatras quizás no le estamos dando la importancia al estudio en pregrado, ¿sí? Y así como que, bueno, démosle toda la temática y entonces ahí van, pero realmente, ¿qué es lo que queremos que un médico general comprenda y entienda? Porque desde ahí tal vez alguno va a quedar enamorado y quiera seguir haciendo la especialidad, pero otros, como lo vamos a ver luego con las otras especialidades, van a hacer otra cosa casi en su mayoría por la cuestión de plata, ¿verdad? Pagan más a alguien que hace procedimientos a que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer realmente? No solo saber porque está la temática, ¿qué tiene que hacer un médico general en el área cuando ya vea a un adulto mayor, cuando esté en la zona rural, en su área social, o cuando esté solo como de atención de primaria salud, cuando está viendo viejo? Él lo va a ver todo, tiene que saber todo para verlo, o solamente alguna parte para luego hacer la derivación donde debe realmente estar. Muy bien, ahora le toca hablar a la jefa y Jesús. Jefa. La jefa tiene que hablar. No, yo era seguir por esa línea.
línea que creo que es muy importante. Yo creo que el pregrado es la oportunidad que tenemos para enganchar gente en geriatría, para que se formen después en geriatras y para que todos los otros médicos que vayan a otras especialidades o que queden como médicos generales conozcan lo que hacemos los geriatras y lo que ellos pueden hacer. Entonces, lo que creo que es una obligación de los que somos o hemos sido docentes es ser capaces de transmitir eso y de hacer atractiva la geriatría. Entonces, si lo que hacemos es empeñarnos en meter toda la geriatría en X horas, nos vamos a tumbar. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que priorizar es que entiendan lo que es y elegir solo en función de las horas que tengamos, pues unos poquitos temas. Siempre se pueden pedir más horas, hacer disputo con el decano, hay que invitar al decano. El objetivo final del pregrado es enganchar a la gente, es el momento. Bueno, ahora le toca a Luis. Muchas gracias. Nada más, es un apunte metodológico que desde ayer estaba yo pensando y es interesante, no hemos creo que reflexionado sobre eso, es sobre las fuentes que estamos consultando para hacer nuestras presentaciones, por lo tanto también van a terminar en el libro, y estamos limitándonos prácticamente a todos los recursos que tenemos solamente en internet, y yo no sé, a mí me queda la sensación que estamos perdiendo información al no tener otro tipo de metodología para buscar información, sobre todo en temas de docencia. Como estamos acostumbrados simplemente a meter a PubMed un término y que salgan 342.000 artículos, me da la impresión que no estamos agotando la búsqueda de alguna manera y estamos perdiendo información para este curso en particular. Es solamente un pensamiento de reflexión. No es culpa del Cano y punto. No hay otra solución. Ya Jesús, te remate aquí. A ver, un poco por partes. En la conclusión, la primera no me convence, la verdad. Es verdad que se habla mucho de los beneficios del aprendizaje basado en problemas y en casos, pero un tema es qué plan docente tiene nuestra universidad. En España mayoritariamente es el flexneriano y no se va a cambiar. Entonces, independientemente del currículum que tengamos, habrá que intentar adaptar los contenidos al plan docente. Respecto a los planes docentes también me falta un poco relacionado con lo que acaban de decir. En educación médica es necesaria la evidencia. Hay mucho publicado sobre el tema. En formación en geriatría en pregrado, sobre formación integrada, lo único que se ha visto que mejora son las actitudes. Hacen falta más investigaciones, lo dice la revisión de hace poco del equipo de Nottingham. Y el acuerdo que hay es que combinar algo integrado a lo largo de toda la licenciatura o el grado y luego un módulo, no evitar eso. Es un poco de planes docentes. Y entramos ahora en competencias. De las competencias, bueno, habéis mencionado las que hay. La verdad que yo creo que no hay ninguna más. Esto está basado en varias revisiones sobre el tema. El estudio español que decís, no lo habéis acabado de entender, creo. El estudio español es simplemente eso era antes de hacer la tesis, evalué la presencia de las competencias europeas en los documentos nacionales españoles, el Boletín Oficial del Estado y la ANECA, que son los dos organismos que establecen la formación en medicina. Luego, además, que va un poco relacionado con lo que ha dicho Cristina, solo el 42% de los programas de media, los programas de geriatría en España, incluyen el 40% de las competencias europeas. Entonces, es un poco para aclarar el estudio ese. Y me falta, sobre todo, en la conclusión la pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Las competencias de ALMA del 2005 son suficientes? Es verdad que incluían distintos contenidos, incluían también algunas competencias generales bastante interesantes, pero luego en el turno de preguntas has comentado el anciano sano. Creo que ninguna competencia, por lo que creo que sé, lo menciona. Entonces, me falta la pregunta, un poco que decía antes Cristina. ¿Nos quedamos con las del ALMA 2005 o se trabajan unas nuevas? Siempre una nueva, porque así hay excusa para tener otro curso.